El día de hoy nuestra sesión estará a cargo de la pediatra alergóloga, la doctora Julia Hernández, quien amablemente aceptó nuestra invitación a participar con nosotros, y los voy a dejar en manos de nuestro secretario académico, el doctor Gildardo Anacleto Flores, quien será el encargado de poder moderar esta sesión. Dará indicaciones de cómo será la sesión de preguntas y respuestas a través del chat. Muchas gracias a todos y los voy a dejar en manos del doctor Gildardo. Por favor de silenciar micrófonos. Adelante, doctor Gildardo. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Saludos a todos en toda la red. Para que ustedes como anfitriones hagan sus reuniones, y también les va a servir para que ingresen a alguna reunión de otra persona donde tú ya eres el alumno, ¿no? Te va a servir para los dos casos, para ser profesor y para ser alumno. Vamos a dar un clic acá donde dice descargar. Esperamos unos segundos. Miren, acá a la izquierda. Gracias. Buenas noches a todos. Les agradezco a todos, a toda la República por estar presente ahorita en esta sesión. Y después también empieza. Con grato honor ahora sí que presento a nuestra querida ponente, la doctora Julia Hernández Álvarez. Ella pues es pediatra egresada del Hospital General Ticomán, Ciudad de México, por parte de la UNAM. Tiene la subespecialidad en alergología e inmunología clínica, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, también por parte de la UNAM. Está como adscrita en el Hospital General de Zona número 2, en el servicio de pediatría. Es también profesora ayudante en residencia de medicina familiar y pediatría médica en el Hospital General Zona número 2 y coordinador de MIPS en dicho hospital. Entonces, el día de hoy nos va a dar una excelente sesión aquí con el manejo clínico del paciente pediátrico COVID-19. Por favor, le damos, una gran bienvenida aquí a la doctora. En cuestión de las... Perdón, sí, nada más como último. Sí, como último, al final de la sesión va a ser las preguntas, por favor, las preguntas para poder responder. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Agradezco la invitación. Es un honor participar en esta sesión. Agradezco a la Asociación Chiapaneca de Medicina Familiar a través de su secretario académico, el doctor Gildardo, la invitación. Y pues un placer de estar aquí con ustedes, de participar en esta sesión. Pues en cuanto me permitan, podemos iniciar. Parece que ya aquí le comparto la pantalla, pero no me deja para poder dar inicio. Permítame un momento, doctora. La doctora Fabiola sí me dio paso. Pues como introducción, comentar que es un tema que pues ahorita ya tenemos viendo este proceso ya 2 años. A ver, vamos a ver si ya. No me deja. Dice que sí. No ha deshabilitado, ya la deshabilitó, pero no me deja compartir mi pantalla. Voy a intentar otra vez, doctora. Intente nuevamente. A ver. A ver. Ok. Amplifico.
Galaxy. No me permite compartir, doctora. Permítame, nada más vuelvo a intentar. Ya. Ahora sí. Bueno. Vamos a hablar entonces acerca del COVID en pediatría. Es un tema que actualmente pues cobra una vigencia muy importante porque pues estamos llegando a nuestra tercera ola. Ahí está muy sensible esta máquina. Estamos en la tercera ola ya a 2 años de estar con esta pandemia y pues hay mucho que conocer, mucho que descubrir. De nuevo, tenemos probablemente ustedes como médicos de primer contacto tengan más, pues más experiencia en cuanto al manejo, en cuanto a casos. Como bien hemos visto, el paciente pediátrico ha sido un poquito menos afectado, sin embargo, lo está. Pues vamos a hacer un recorrido a través de los puntos que tengo señalados ahí, un poquito de historia, epidemiología. Les quiero compartir una experiencia de unos casos clínicos y de ahí vámonos a definición operacional, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Pues como objetivos tengo planteado que se conozcan los factores de riesgo en la población pediátrica para COVID-19, identificarlos al paciente pediátrico COVID-19 y los criterios de hospitalización, e identificar los criterios para el síndrome multiinflamatorio sistémico en el paciente pediátrico y conocer las recomendaciones del manejo en el paciente con COVID-19 en base a la evidencia. Bien, pues aquí en una línea del tiempo damos un viaje rapidito y vamos a retomar que esta enfermedad apareció como una epidemia, como casos muy frecuentes de una neumonía típica en diciembre del 2019 en Wuhan, China. En enero del 2020, pues ya se definió el agente causal, un coronavirus, ¿sí? El 11 de febrero ya se denominó propiamente a la patología como COVID-19. El 27 de febrero, pues tuvimos el primer caso en México. Y a partir del 11 de marzo del 2020, pues ya se denomina lo que es como una situación pandémica. Epidemiológicamente, pues se ha dicho que precisamente el paciente pediátrico la incidencia es más baja. Sin embargo, a nivel mundial se establece que todos los pacientes infectados hay hasta un 2% de pacientes pediátricos. Este 2% también observamos que el 5.9% han presentado complicaciones y han requerido ser hospitalizados. El primer caso, pues se dio en Xiaogang, provincia de Hubei, el 26 de enero del 2020, es el primer caso pediátrico descrito. La epidemiología, pues dicen que el paciente pediátrico realmente tiene menor gravedad. Hay varias teorías por qué ocurre de esta forma, por qué el paciente no evoluciona en la dimensión que evoluciona el paciente adulto. Y se ha demostrado que la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor del coronavirus, va a tener una capacidad de unión menor que en el adulto, ¿sí? Esta teoría establece, por lo tanto, que precisamente la enfermedad no hay tanta virulencia, no hay tanta replicación, porque este es precisamente el receptor, y por lo tanto los pacientes pediátricos llegan a tener una menor frecuencia de gravedad. Las infecciones respiratorias más frecuentes también existen en la población pediátrica. Recuerden que los niños cursan con más infecciones de vías respiratorias, sobre todo virus sincicial respiratorio, y esto se habla de que da una capacidad de un aclaramiento también mucociliar mejor, y el paciente pues no es tan fácil que se complique. Las inmunizaciones, por otro lado, son de forma más reciente, sobre todo también están asociadas a otros coronavirus, sobre todo el sarampión y rubiola, y se establecía una
posibilidad de reactividad cruzada. E incluso hubo momentos que se recomendó que el paciente o que se pudiera volver a vacunar a los adultos para mejorar esta capacidad inmunológica. Y por otro lado, los niños también tienen un sistema inmunitario que está en desarrollo. Esto, ¿cómo podemos considerar que también la respuesta inmune no va a ser tan precisa o incluso tan agresiva hacia infecciones? ¿Qué factores de riesgo existen en el paciente pediátrico? Pues los mismos que el paciente adulto, pero muchas veces como que consideramos que el paciente pediátrico no padece de nada. En México, pues tenemos desafortunadamente una condición que es la obesidad infantil y que somos el primer país, el número 1 en obesidad infantil. La obesidad es un estado proinflamatorio, es una condición de inflamación crónica y obviamente sumado a una infección vamos a tener más riesgo de que se complique. Las comorbilidades también asociadas a enfermedad crónica, aunque los niños son menores, las enfermedades pueden ser congénitas, puede haber enfermedad crónica, puede haber también alteraciones o malformaciones, prematurez, desnutrición. Nuestro estado, Chiapas, es representante sobre todo de enfermedades hemato-oncológicas, ¿sí? Las cardiopatías congénitas, el asma, la fibrosis quística, y aunado a la pobreza, la desnutrición y la falta de acceso a los centros de salud y también el no tener la capacidad para la atención de estos pacientes. Hasta el 8 de agosto de este año, pues se habla de 60,980 pacientes confirmados, pacientes en la edad pediátrica que van de los 0 a los 17 años. Esto a pesar y con todo y que no se hacen reactivos en toda la población sintomática o incluso en los pacientes sospechosos. Por lo tanto, el tener esta estadística, pues a pesar de, vemos que es bastante elevado, se denominan hasta 603 defunciones de casos confirmados, donde el predominio es en varones. Bueno, pues como les digo, finalmente la experiencia yo creo que en el adulto es mayor. Nosotros bueno, estamos en el hospital, en el departamento de pediatría. Tenemos una área para atender estos pacientes. Les voy a presentar un caso de cada una de las olas. En la primera oleada vimos varios pacientes, no son demasiados. Nuestra área fue ocupada por los pacientes adultos. Y bueno, la idea es que vean cómo son diferentes los puntos de cada caso. Se trata de un niño de 10 días de vida extrauterina, ningún antecedente, un niño prácticamente sano. El motivo de ingreso y de solicitud de atención es por temblor de tipo clonus en extremidades y que previamente a su ingreso, 12 horas, tuvo 2 eventos mayor intensidad con disminución de la ingesta, con palidez y con pérdida del tono. La madre lo lleva y pues sí se verifica que es una crisis convulsiva. En la exploración física, lo relevante es que el paciente tenía la succión débil, pero fuera de eso, no había fiebre, no había ninguna otra consideración en cuanto a órganos y sistemas, excepto un clonus inestable, que es muy común y frecuente en el neonato, que tiene alguna alteración metabólica. El laboratorio, pues, la biometría normal para la edad, no había reactantes de fase aguda elevados, las pruebas de función hepática normales, un calcio bajo, el 7, un sodio potasio normal, un examen general de orina sin alteraciones y una glucosa central de 60. Este paciente pues entró vía urgencias normal, con un diagnóstico de hipocalcemia, con hipoglucemia sintomática, deshidratación leve y crisis convulsivas. El manejo fue a base de líquidos intravenosos y la corrección electrolítica. La evolución a las 24 horas fue mejoría, se inicia vía oral, por la noche pues la madre está tosiendo y esto llama la atención al pediatra en turno, por lo que decide aislarlo al binomio, pero sin embargo sigue con la lactancia y las medidas de protección
Por protocolo, dado la condición pandémica, se toma la radiografía de tórax, se solicita la PCR para el binomio y se deja conducta expectante. Al día 4 de estancia, el reporte de la PCR es positivo para el binomio y al día 5, dada la estabilidad clínica, no datos de dificultad respiratoria, el calcio corregido y se hace un control de biometría hemática y reactantes de fase aguda, los cuales se encuentran normales, pues se decide el egreso con medidas de alerta a la paciente para que tenga su cita abierta a urgencias. El caso 2, esta es una paciente que llegó más o menos en el mes de agosto. Es una femenina de 18 meses, sin patología crónica, no antecedentes de riesgo, y lo único que menciona la madre es que ocasionalmente tenía cuadros diarreicos. El esquema de inmunizaciones estaba incompleto, y también había un aspecto ahí de que la ablactación y la alimentación no era de muy buena calidad. El padecimiento actual, 10 días previo al ingreso del área de urgencias de ahí del hospital, la paciente está con fiebre durante 2 días, evacuaciones diarreicas y vómito. La madre da antipirético, pero pues al no tolerar la vía oral, van a un sanatorio particular, le inician manejo con trimetoprim y un esquema con suero vida oral, esquema de hidratación A. Están ahí 2 días más, sin embargo, ellos solicitan el alta voluntaria, porque la madre pues decía que no le estaban dando la atención. Después ella acude, precisamente ya al día 4 que egresan, llegan al día 10 al hospital, porque refiere la madre que la niña no ha evacuado y la observa débil. Y ya son 3 días que está así con poca ingesta, no tiene fiebre y únicamente está con un laxante, pero la niña no evacúa, que eso es lo que más le preocupaba a la madre. Dentro de la valoración en el servicio de urgencias, pues todo aparentemente sin otra alteración en signos vitales, un poquito deshidratada, los órganos y sistemas a nivel pulmonar, cardíaco y solamente el abdomen con mucha distensión, timpanismo, no se palpan megalias, no hay dolor, la peristalsis disminuida, discretamente disminución de los reflejos osteotendinosos y discreta disminución en la fuerza muscular, aunque pues atribuían a que la paciente estaba pues de mal humor y que quería irse a su casa y que no quería estar ahí. Pero sin embargo la niña se veía tranquila. El laboratorio reportado lo relevante, 14,000 leucocitos y linfopenia. Examen general de orina normal, electrolitos séricos con un potasio discretamente bajo. Entonces se consideró que era un hilio y se ingresa al hospital. En el momento que ingresa al área de hospitalización se le pide una radiografía de abdomen considerando que tenía un hilio metabólico y a descartar alguna patología de tipo quirúrgico, pero al ser trasladada a la camilla, se observa por el médico que la recibe la pérdida del tono muscular en forma importante. Hace una nueva valoración y observa efectivamente que es una parálisis flácida. Se considera como un síndrome de Guillain-Barré. Se realiza punción lumbar, la cual está reportada normal y se establece todo el protocolo para síndrome de Guillain-Barré. Reactantes de fase aguda. La evolución de la paciente posterior a la punción empieza con desaturación y ya pues como se concientiza que es una paciente con parálisis, se le realiza una intubación electiva, se progresa a una ventilación en fase 3, los parámetros ventilatorios realmente basales y se le da inicio de manejo con inmunoglobulina humana y se pide una radiografía de tórax como protocolo para el control de la cánula. En esta radiografía, el hallazgo es un infiltrado parailiar escaso del lado derecho y se solicita PCR para SARS-CoV-2, la cual es positiva. En este caso, la evolución de la niña, 3 días después, empezó con falla pulmonar, falla orgánica y pues ella falleció. El caso 3 de esta nueva ola, lo tuvimos hospitalizado en el mes de junio. Es un paciente ya conocido por el servicio, por múltiples internamientos, con un diagnóstico desde nacimiento.
el cual estuvo en UCIN con muchas complicaciones por una anemia hemolítica y sospecha de sepsis, infecciones después al egresarse recurrentes, ya diagnosticado con una esferocitosis hereditaria, y que siempre ingresaba por crisis de hemolíticas. La conclusión de tantos eventos y complicaciones, pues también quedó con datos de epilepsia y una parálisis espástica y desnutrición, que eran factores de riesgo bastante importantes para el niño. Este pequeño ingresó el día 10 del inicio de los síntomas con nosotros, ¿sí? Pero había precedido a un cuadro de rinorrea, tos, fiebre y polimnea. Tenía contacto positivo con un portador que era su padre, y le habían hecho una prueba rápida positiva y tenía los síntomas descriptivos de COVID, anosmia, disgeusia, fiebre y rinorrea. Este niño llegó al búnker pediátrico del ISTECH, y fue trasladado después a nuestro hospital por ser derechohabiente. Ya ha confirmado una neumonía típica y la sospecha alta de probable COVID. En la exploración física, pues él ingresó en malas condiciones generales porque ya tenía manejo para soporte vital, apoyo aminérgico, la ventilación estaba con parámetros muy altos, con analgesia, con manejo anticomicial, con profilaxis antimicrobiana, y la radiografía de tórax con una imagen en vidrio despulido o esmerilado, una hemoglobina de 5.4, un dímero D de 450 gramos sobre decilitro, los leucocitos normales, tenía linfopenia, plaquetas de 118,000, velocidad de sedimentación de 30, y pues todos los reactantes elevados, las transaminasas. Se policultivó, las gasometrías las primeras 72 horas estuvieron en equilibrio, pero después se empezó a desaturar. Se agregó al manejo inmunoglobulina, metilprednisolona y heparina. Este paciente desafortunadamente también la evolución fue tórpida y muere en el día 16 de iniciados los síntomas. Como pueden ver, los 3 casos son diferentes. El único paciente con datos de comorbilidad y factores de riesgo era el caso 3 aparentemente. Sin embargo, la paciente del caso 2, pues también ahí se denotaba un poco de desnutrición. Estos pacientes, pues si ven, el manejo es para cada caso diferente. La definición operacional, entonces, para el paciente COVID que a partir de este año está, pues ya no es de 10 días como está en mi diapositiva, ya son personas de cualquier edad con 7 días, con los últimos 7 días haya presentado los datos ya constitucionales, más 1 o 2 de los que están aquí a la derecha, y a esto se les agrega las evacuaciones diarreicas. La enzima convertidora de angiotensina 2, ese es un esquema que a mí me gusta mucho. Están los receptores localizados en tono rojo, y pues si ustedes observan, están a nivel abdominal. No hay tantos receptores a nivel pulmonar. Este es pues en la distribución que hay en los niños. Entonces este es uno de las posibilidades o de las teorías por la cual los niños no todos evolucionan a una entidad, a una fase pulmonar tan rápido como el adulto. La definición operacional más cómo podemos hacer un caso confirmado, definición operacional por laboratorio, pues ya sabemos, necesitamos un caso sospechoso y PCR. A través de PCR se puede hacer el caso confirmado con una prueba antigénica rápida, siempre y cuando esta sea avalada por el INDRE. Puede ser de tipo comercial, con obviamente la definición operacional. Y también hay asociación epidemiológica, como es en el caso el último caso que presenté. Pues el niño tenía todos los factores de riesgo, tenía contacto estrecho con un caso confirmado, como establece esta forma de hacer el diagnóstico, desde el día 2 hasta el día 14 del inicio de los síntomas. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización en un
caso sospechoso o en un caso confirmado incluso en el paciente pediátrico. Los criterios de hospitalización realmente no se modifican para otras patologías mucho, siguen siendo los mismos e incluso yo creo que aquí, hasta dadas las circunstancias, tienden a modificarse. ¿Por qué? Porque estando en una condición de pandemia, nosotros también tenemos situaciones de espacio, de que somos un hospital híbrido y que obviamente dependiendo el momento vamos a tener la oportunidad o no de ingresar. Hay criterios muy estrictos y que están establecidos en esta diapositiva. Cualquier menor de un mes con fiebre, de 1 a 3 meses con factores de riesgo, si tienen la definición operacional, en cualquier edad con criterios de infección grave de vías respiratorias. ¿Cuáles son los criterios de infección grave? Pues que el paciente esté polimneico, que tenga hipoxemia, que tenga dificultad respiratoria, que tenga un proceso ya neumónico, ¿no? Pero sobre todo que el proceso neumónico nos esté dando manifestaciones en cuanto al ataque al estado general. La presencia de apneas, el mal estado general y la letargia y el rechazo a la alimentación es un punto también fundamental en los niños porque esto va a deteriorar sus condiciones generales. Existen otros aspectos que estrictamente deberíamos de ingresar al paciente, que es aquel paciente que no tiene el acceso rápido a un hospital, que tiene un cuidador no muy confiable. Sin embargo, me reservo porque si en estas condiciones de pandemia, si el paciente no tiene un lugar, un aislamiento y realmente el paciente está estable, se prefiere egresarlo con indicaciones y cita abierta a urgencias. Este flujograma pues ya existe, hay guías para adultos, hay guías actualizadas ahorita el 2 de agosto, se lanzó la guía interinstitucional para el paciente con COVID aquí en México, que no es más que una recopilación de la guía Stanford. Tenemos también algunas indicaciones ya propias de algunas instituciones de largo prestigio, como el Hospital Infantil de México, como algunas asociaciones, la Asociación Mexicana de Pediatría, lineamientos también de la Asociación Española de Pediatría. Una guía pediátrica como tal en nuestro país no existe. Sin embargo, se comparten las experiencias y se debe individualizar el caso. Pero en forma general, cualquier caso sospechoso o confirmado de síntomas leves sin factores de riesgo es el manejo ambulatorio y en casa con factores de riesgo y que tenga alguna alteración en laboratorio y síntomas moderados. Pues si existe alteración, muchas veces el paciente deberá ingresar o si no, en su defecto se egresa, siempre y cuando no se vea el paciente esté en condiciones estables. El paciente sintomático ya con síntomas y alteración en sus condiciones vitales, se hospitaliza y se debe de protocolizar y dar manejo específico. El paciente con datos de choque o falla respiratoria o datos de inestabilidad hemodinámica debe pasar a la unidad de cuidados intensivos. En esta última dicen la PCR múltiple. Realmente el protocolo inicial de COVID establecía que el paciente se egresaba cuando la PCR estaba negativa. Actualmente sabemos que la PCR puede estar negativa y el paciente puede estar ya con mejoría y ser todavía una persona portadora y que puede contagiar o contaminar, ¿no? Pero ya no se hace la PCR hasta donde tengo entendido, desconozco, pero realmente no creo que la hagan porque los presupuestos no están para eso. La forma de diagnóstico en el sentido virológico, pues en la PCR con síntomas activos que puede ir del día 3 al 6, idealmente el cultivo viral que no se hace porque hay riesgo de contaminación. Los antígenos pueden estar presentes, el IgM a partir del día 3 y los anticuerpos, aquí es IgG, idealmente a partir del día 14. Los días que están ahí establecidos son los ideales para la toma. Se pueden tomar un poquito antes, un poquito después, ¿no? El laboratorio
característico en un paciente con COVID, vamos a tener hallazgos ya descritos también en pacientes adultos, la linfopenia, la trombocitopenia, neutrofilia. Si hay un patrón respiratorio con alteración, debe tomarse gases arteriales, debe verificarse que no haya elevación en las transaminasas y el panel metabólico. Los reactantes de fase aguda deben de incluir PCR, ferritina, PCT, dímero D. También es importante considerar el fibrinógeno, la troponina, la creatincinasa y de ser posible, idealmente tendríamos idealmente que tomar interleucina 6. Los cultivos para descartar alguna situación de enfermedad infectante que se agregue, ¿verdad? Ahora, el diagnóstico por imagen, pues ya lo sabemos, puede haber varios patrones, broncograma, infiltrados, radiopacidades, y pues los más graves es el intersticial y el vidrio despulido. La mayoría de los pacientes tienen acceso a una radiografía de tórax. En algunos casos, en los pacientes pediátricos, pues también idealmente se debería tomar la tomografía, donde encontramos también patrón de consolidación, vidrio despulido o empedrado, que ya son las fases más graves. El tratamiento. Aquí de tratamiento pues podemos hablar mucho. Hay muchos medicamentos los cuales se han venido utilizando a lo largo de esta pandemia, sobre todo en pacientes adultos. Ha habido más pues prudencia con el menor, ¿sí? Hasta el momento no existe nada que sea seguro, nada que sea eficaz y que digan con el virus se va a eliminar o se va a limitar. ¿Sí? El manejo debe ser individualizado y está dirigido hacia la estabilidad hemodinámica y respiratoria del paciente. No debemos hacer uso inadecuado de antibióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo va a favorecer la resistencia y en el momento que el paciente pudiera tener alguna condición, pues no vamos a poder ya tener lo ideal, como decirlo, escalando, ¿no? La sobreinfección, idealmente pensar en los gérmenes más comunes y de manera individualizada. Si tenemos cultivos, ya dar manejo específico. Si tenemos pacientes con comorbilidad, por ejemplo, un paciente con leucemia que llega mal, generalmente sí nos vamos a una línea donde utilizamos vancomicina, donde utilizamos ceftazidima. ¿Por qué? Porque esos pacientes rápidamente son susceptibles a gérmenes oportunistas, ¿no? Y en el caso de duda, que tengamos sospecha, sí es conveniente utilizar antibióticos, por lo menos hasta tener los cultivos o por lo menos tener una biometría que nos pueda orientar si es predominantemente viral o si hay datos que sugieran infección bacteriana sobreagregada. Se prefiere el uso de una cefalosporina y por ejemplo, puede ser ceftriaxona y claritromicina. Si tenemos síntomas abdominales, podemos agregar metronidazol. Y en caso de choque, vancomicina, clindamicina, cefepime, ¿no? Al tener cultivos y se descarte que hay infección, lo recomendable es retirar la terapia antimicrobiana si no hay criterios claros para mantenerla, ¿no? Y si el cultivo está positivo, pues darlo. De los antivirales, pues también se han descrito muchos. Hay ensayos, hay también algunas afirmaciones acerca de, pues de que se podían utilizarlo para lopinavir, ritonavir, oseltamivir, no sé, hasta aciclovir, ¿no? Muchas veces ve uno cada cosa. Pero hasta ahorita, incluso el remdesivir, que hay una serie de estudios donde se aprobaba a partir de los 3.5 kilos, en las últimas guías, precisamente de agosto, que este medicamento es un inhibidor del ARN, pues ha sido aprobado únicamente para niños mayores de 12 años y que tengan un peso mayor o igual a 40 kilogramos. La dosis inicial o de carga es de 5 miligramos y seguida de 2.5 miligramos día por 4 días más. La aplicación es cada 24 horas. Está indicado en pacientes con enfermedad moderada, está indicado en pacientes con necesidades de oxígeno que no sean altas.
está indicado en pacientes que tengan una filtración de creatinina adecuada y sobre todo que se ponga en los primeros 8 días de los síntomas iniciales, ¿no? Para realmente obtener el beneficio. En pacientes que estén graves debe darse tromboprofilaxis, eso es indudable. En menores de 2 meses la dosis es a 0.75 miligramos por kilodosis. Estamos hablando de un paciente que está en UCI. Subcutáneo y mayores de 2 meses puede ser de 0.5 miligramos kilodosis cada 12 horas subcutánea. Puede incluso llegarse a dosis menores dependiendo los indicadores de tromboprofilaxis. En este caso, pues tenemos que considerar el dímero D, tenemos que considerar también el fibrinógeno, los tiempos de coagulación y a los menores de 80 kilos, 40 miligramos cada 24 horas, subcutáneos, mayores de 80 kilos a 60 miligramos, porque también hay niños muy, muy grandes, o bueno, ya adolescentes, ¿no? La tromboprofilaxis también debe recomendarse en pacientes que tengan factores que son de riesgo propios para la tromboprofilaxis, como es el catéter, un catéter central, paciente que está en ventilación mecánica, paciente con estadía mayor de 3 días, que esté en inmovilidad, que tenga obesidad, y todos los que tengan comorbilidad y que estén en una fase moderada, sí se les debe de dar tromboprofilaxis, ¿no? No está indicada, al igual que en los adultos, en pacientes ambulatorios. Y bueno, esas serían las indicaciones. La prevención, pues el 27 de mayo del 21, la FDA ya aprobó el uso de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años en Estados Unidos. El 11 de junio, la COFEPRIS ya también la aprueba aquí en México. Y todavía está la disponibilidad bajo la autorización de uso de emergencia. ¿Qué es esto? Que la vacuna fue aprobada, dado la emergencia de la enfermedad en la condición de pandemia, sin todavía completar todas las líneas de investigación. Actualmente ya este mes se aprobó como una vacuna que está indicada para la prevención de la enfermedad y va a ser comercializable bajo el nombre de Comirnaty. Aquí sí es a partir de 16 años o más. Todavía va a estar como uso emergente en niños de 12 años y están considerando aquellos que tengan procesos de alto riesgo como los inmunosuprimidos. Bueno, respecto a COVID, que pues si bien hablamos de lo que es propiamente el proceso, como viene siendo parecido en el adulto, la fase inicial, que puede ser una fase catarral, después una fase pulmonar, una fase ya grave, como puede ser datos de choque, de sepsis y falla orgánica múltiple. Eso es lo que se describe tanto en el adulto como el paciente pediátrico. Las diferentes formas de presentación, pero aquí pues es importante remarcar que existe también una enfermedad asociada a la infección por SARS-CoV y que empezó a haber reportes en Italia, en China, en el mes de marzo del 2020, abril, donde veían el aumento en la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inflamatoria y que condiciona daño coronario, ¿sí? Está ya bien estudiada y es causa de infecciones virales que generan reacciones de superantígeno y despiertan tormenta de citocinas, lesiones en vasos grandes y aneurismas. El comportamiento pues precede a síntomas muy semejantes como es el exantema, fiebre, afección a mucosas e inyección conjuntival, ¿sí? Cosa que es muy similar, ocurre en el síndrome de choque tóxico y se describe PIMS, que es el síndrome de inflamación multisistémica pediátrico, que el comportamiento es igual, pero aquí lo que se veía es la asociación al virus SARS-CoV-2 y que actualmente es una de las complicaciones más graves y que tiene alta letalidad
y complicaciones o secuelas si no se da atención a tiempo. En el caso de, perdón, me voy a regresar. En el caso del síndrome de choque tóxico también es muy semejante la presentación, pero aquí el germen causal pues es Staphylococcus aureus. ¿Cómo se describe PIMS? ¿Cómo se define? Es un niño o adolescente de 0 a 19 años con más de 3 días de fiebre y dos de los siguientes datos, ¿no? Que puede ser exantema, puede ser hipotensión o choque, datos de disfunción miocárdica, sí, evidencia de coagulopatía y síntomas gastrointestinales agudos. La mayoría de los pacientes refieren dolor abdominal, diarrea, vómito. La fisiopatología, pues como hemos visto, es una respuesta hiperinflamatoria que está asociada a trastornos de coagulación, leucopenia. Va a haber elevación de los reactantes en forma importante hasta 5 veces más, disminución de los leucotrienos, y aquí algo muy importante, está considerado el interferón gamma como una respuesta proactiva y que va a generar un daño o compromiso endotelial. A diferencia de la enfermedad de Kawasaki, que es la que más se le parece, tenemos enfoques donde el PIMS se empezó a ver en niños mayores de 7 años, cuando la enfermedad de Kawasaki, el predominio es en menores de 5. Sí, la afección, como ven, está en los mismos órganos, pero aquí la diferencia es que el órgano choque es el corazón. Hay miocarditis, hay valvulitis, hay derrame pericárdico, también hay afección pulmonar, requieren oxígeno, cosa que generalmente en Kawasaki no ocurre. En Kawasaki generalmente tampoco hay una condición letárgica, sí hay irritabilidad. La linfadenopatía cervical existe unilateral en Kawasaki, en PIMS es cervical, y generalmente no se asocia a dolor abdominal. El exantema pues existe en ambos, ¿no? Entonces, hablamos de inmunomodulación, seguramente pues también se habla del manejo de los esteroides, el manejo de la terapia biológica, y pues en este sentido, en PIMS está completamente indicado. Sin embargo, lo que es la infección por COVID, por SARS-CoV-2, tiene que ver con la respuesta hiperinflamatoria, la necesidad o no de inmunomodular, los niveles elevados de ferritina, el descenso de fibrinógeno, la elevación de interleucinas y otras citocinas proinflamatorias, el deterioro progresivo o evidencia de falla orgánica, las alteraciones cardíacas, respiratorias, coagulopatía, el estado mental y la falla renal. Entonces, aquí se habla del tocilizumab en el paciente pediátrico, pues todavía están tratando de manejarlo en PIMS, está indicado completamente, más metilprednisolona e inmunoglobulina, ¿no? Y evidentemente, pues estos serían los criterios para el uso de los mismos. Las conclusiones, bueno, pues el paciente pediátrico también es un paciente susceptible a adquirir la enfermedad COVID-19 y también se complica. No la pasa bien, no siempre tiene síntomas leves. Se debe dar el tratamiento en base a la evidencia, recomendaciones científicas, y está individualizado, ¿sí? Está individualizado a la edad, a las manifestaciones y a la gravedad. Considerar las complicaciones también post-COVID, pues PIMS se describe que puede estar asociado a la enfermedad aguda o incluso hasta 3 a 6 semanas posterior de haber padecido COVID, demostrar haber padecido COVID, si no por PCR, por anticuerpos, ¿sí? No se debe hacer el uso indiscriminado de antibióticos y utilizar la tromboprofilaxis en los pacientes graves y en aquellos casos moderados que tengan riesgo trombótico. Pues de momento tenemos todavía por delante mucho que hablar, mucho que decir, pero pues hay todavía mucho nuevo
Y ahorita podríamos decir que esto puede cambiar el día de mañana, puede modificarse y bueno, esa es mi aportación. Espero que les haya servido, espero que pueda resolverles dudas, que les haya sembrado otras más y que podamos continuar compartiendo conocimientos entre médicos, familiares, pediatras y todos, porque el tratamiento de estas patologías es multidisciplinario. Y créanme que es bien importante, ustedes como primer línea de atención, como dicen, la batalla la llevan ustedes al principio y pues estamos aquí para servirles. Gracias. Muchas gracias, doctora Julia. Muchas gracias. Agradecemos esta increíble ponencia. Efectivamente, nosotros como médicos de primer nivel estamos pues en esta expectativa, ¿verdad? Todo lo que pasa con los pequeños ha sido últimamente un boom sobre los cuadros clínicos que se han presentado, que hemos visto en las noticias, que hemos visto en los artículos. Y pues realmente yo considero que esta excelente ponencia ha abierto muchas dudas, o sea, también ha solucionado muchas preguntas que a veces se nos pasan al momento de ver a un paciente pediátrico. Bueno, en esta situación vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas por parte de los compañeros que han estado ahorita en la plática y de que muchos, desgraciadamente, una gran cantidad de compañeros no pudieron entrar pues por el tamaño del grupo que nos restringe aquí la sesión. Vamos a iniciar. Doctora Pamela, ¿se encuentra por ahí? Sí, doctor, por acá. Muy bien, para que vayamos iniciando las preguntas con respecto pues, al tema que vimos. No sé si Muy tenga bien. alguna que Antes que nada, haya gracias, visto. doctora Julia, por este tema muy importante hoy en día. Y nosotros como médicos familiares, pues con el interés de seguir capacitándonos, porque pues nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Voy a dar lectura a las preguntas que están aquí en el chat y comenta aquí la doctora Rosalinda. Pregunta, ¿está indicada la ivermectina como profiláctico para contactos asintomáticos? Y de ser así, ¿a qué dosis? Bueno, fíjese, doctora, que hay una gran lista de medicamentos que actualmente ya las guías incluso dicen que no tienen ninguna función, incluso pueden pues favorecer a otro tipo de efectos secundarios. La ivermectina está únicamente indicada en complicaciones en áreas endémicas de estrongiloides. Ya está demostrado que no tiene ningún beneficio en la profilaxis. Se había demostrado la disminución de la réplica viral in vitro, pero pues después de diversos estudios se ve que no otorga ningún beneficio. Entonces ya no hay una indicación franca para administrarla, ni en contactos, ni preventiva, ni en inicio de síntomas. Gracias, doctora. Pregunta aquí el doctor Enrique si está indicado el esteroide como la dexametasona y en qué casos de ser así. Sí, de las indicaciones de esteroide, generalmente sí pueden ser en fase pulmonar en el adulto. En el niño, pues también tenemos que cuando hay los reactantes de fase aguda elevados, la dexametasona puede ser uno de los que podríamos considerar si no tenemos metilprednisolona, porque se tiene más experiencia en los niños en metilprednisolona. La dexametasona realmente creo que estuvo un tiempo bastante indicada y hasta la fecha sí se emplea en adultos. En niños la experiencia es mayor con metilprednisona y es a 1 gramo por kilo dosis, o sea, se pulsa al paciente y se establece generalmente un manejo por 5 días. Si no tiene metil, pues bueno, le puede poner dexametasona, que puede ir desde 0.2 a 0.3 por kilo dosis, también en un proceso de 5 a 7 días. Excelente, excelente, doctora.
Aquí tengo igual unas preguntas de los compañeros que no pudieron entrar. El doctor Néstor pregunta, vamos a reformular un poquito, dice, en cuestión de los criterios para uso de monoclonales en los pacientes pediátricos, me imagino que quiere preguntar qué criterios se toman para, y si hay para el uso de los monoclonales como tal. Sí, el tocilizumab es el único que, digamos, sí hay aprobación para el uso en Estados Unidos. Aquí realmente yo no he tenido la experiencia, pero realmente ya son en pacientes que están desarrollando PIMS, sumado a el esteroide, ¿no? Ya como una terapia donde estamos viendo que hay un avance hacia la gravedad y no hay respuesta con el soporte. O sea, el manejo de un paciente grave generalmente va a requerir soporte en una unidad de cuidados intensivos. Desafortunadamente, pues nosotros en el IMSS no tenemos, pero sí tenemos la unidad de cuidados intensivos que está ahorita a cargo pues estaba incluso a cargo del doctor Guadarrama. Y también hay algunas condiciones que se están viendo en pacientes adultos, he escuchado que ya se está administrando, pero específicamente en pediatría es en PIMS. O sea, cuando ya hay la hiperinflamación, la tormenta de citocinas propiamente que hablamos en COVID, o ya el PIMS que ya va a tener el niño las manifestaciones que decíamos mucocutáneas, va a tener datos de choque, va a tener fiebre, va a tener también datos de miocarditis, derrame, arritmias. Entonces, en esos casos, en pediatría es cuando se justifica, ¿sí? No necesariamente puede tener todo al mismo tiempo, pero si ya está progresando, por ejemplo, el incremento del dímero D, el descenso del fibrinógeno, la PCR por arriba de 75, pues ya usamos lo que tenemos, ¿no? En este caso, esteroide, podemos utilizar también inmunoglobulina, y para los que puedan conseguir, pues entonces sí, el tocilizumab. Excelente, doctora, gracias. Y bueno, está, ya lo habíamos comentado, aprobado para niños mayores de 12 años, ¿no? Sí. Muy bien. El remdesivir, pero es en la fase moderada. Sí. Sí, excelente, excelente, ¿no? Pues sí está despejando pues muchas de nuestras dudas que realmente pues a veces nos quedamos así en el limbo. Tengo otra pregunta también aquí del doctor Ismael. Menciona que en cuanto a las pruebas de laboratorio para determinar un alta, ¿cuál sería el más recomendable? Si es una prueba de anticuerpos SARS-CoV-2 IgM o una prueba cuantitativa de anticuerpos NAP SARS-CoV-2. Bueno, yo creo que el alcance a esas pruebas, por lo menos en nuestro medio, no existen en forma tan fácil de tomarlas. Para tomar una prueba rápida a veces nos cuesta hasta 24, 48 horas que la hagan. Hubo muchos cursos en línea cuando esto empezó, incluso el IMSS mandó a plataforma a todos los médicos. También hubo cursos en plataforma a nivel de la Secretaría de Salud, y uno de los criterios establecía que la PCR tenía que estar negativa. Todavía no hablaban mucho de antígenos o de anticuerpos. Los anticuerpos pues pueden estar presentes, obviamente ya a partir del día 14 la IgG, pero el criterio de alta tiene que ver más que nada con las condiciones generales del paciente, que tenga mejoría, que haya una regresión de todo el proceso inflamatorio. Esto es para los que tienen la oportunidad de tener la batería pues de reactivos. Sí tendríamos que considerar, por ejemplo, el descenso del dímero D, que las plaquetas ya se normalicen, que el paciente ya no tenga fiebre, que el paciente pueda tener un requerimiento de oxígeno mínimo incluso, y que tengamos los reactantes de fase aguda en un descenso franco. Muchas veces dice uno, bueno, el paciente se puede ir incluso a su casa con oxígeno, ¿no? Va a depender de cada caso.
porque si bien tenemos saturación en las áreas hospitalarias, el dejar a un paciente también a una estancia prolongada en el hospital puede favorecer a sobreinfecciones o lo que llamamos infecciones asociadas a los cuidados de la salud, que desafortunadamente, créanme que muchos pacientes, lo he sabido yo, casos de adultos que han salido del proceso de la hiperinflamación y luego hay una infección sobreagregada y tienen una sepsis por otro germen. Entonces, el criterio de egreso debe ser clínico, el criterio de egreso tiene que ver con constantes vitales estables, tiene que ver con mejoría en la oxigenación, en las oximetrías que esté por arriba de 91, 90, ¿sí? Tiene que ver que el paciente no tenga datos de dificultad respiratoria, puede estar tosiendo, ¿sí? Pero debe de poder comer, debe de no tener fiebre y debe de tener digamos, todos los reactantes y una biometría que se vea que hay una recuperación a unos niveles normales, ¿no? El riesgo trombótico incluso se habla de que el paciente se debe retirar la heparina a los 30 días o cuando se resuelvan los procesos por los cuales fue ingresado. Sin embargo, pues sabemos que la heparina no se da en forma ambulatoria. Entonces, realmente en el paciente pediátrico, cuando ya está bien, se suspende y se va. En el paciente adulto, pues hay otro tipo de terapias para anticoagulación y creo que sí los egresan y los deben de dejar por lo menos 30 días, cuando ya se considera el riesgo trombótico alto. Doctora, una última pregunta. Considero importante esta pregunta que hace la doctora Renata. ¿Ayudaría como método preventivo el uso de tratamientos para protección del sistema inmunológico? ¿Suplementos? Mire, hay muchas referencias, incluso recomendaciones, como todo el sistema inmune siempre debe de estar bien. Ya hay evidencias francas, el paciente inmunocomprometido, el paciente que tiene VIH, que tiene tuberculosis, que tiene una nefropatía, pues tiene un inmunocompromiso y finalmente por eso se complica. Entonces, el tener un sistema inmune fuerte, ¿de qué depende? Pues de comer bien, de dormir bien y de no tener enfermedad crónica, ¿no? El paciente diabético estar controlado, el paciente hipertenso estar controlado, no tener obesidad. Y en el caso hubo evidencia fuerte, por ejemplo, de uso del factor de transferencia, pero como manejo inicial, o sea, antes de tener la infección. Al tener la infección se decía que no se administrara. La vitamina D está demostrada como un inmunorregulador y se ha visto que hay evidencia de mejoría franca cuando se normalizan los niveles, por ejemplo, en casos de pacientes con infección recurrente. En los niños con infección viral recurrente que se les llegan a tomar, hay estudios ya y está demostrado. Entonces, esas situaciones sí están basadas en evidencia, pero tampoco podemos decir que está demostrada la efectividad para COVID. Aquí yo creo que tenemos que irnos más hacia estar bien, estar sanos, para que en cualquier proceso de enfermedad tengamos nuestro sistema la capacidad de. También estaba el plasma convaleciente como manejo inicial, pues ya también de generar, de transmitir anticuerpos, pero hasta ahorita pues no he sabido yo más si realmente llegó a una condición de avance en las fases de estudio que se deben de tener. Creo que se inició ahí en el 5 de mayo algo de esto, desconozco si siga, al parecer no, pero sí hay mucho en este aspecto. Nuestro pueblo es así, que me tomo el té, me unto esto, y a veces, por ejemplo, hubo gente que estuvo tomando el dióxido de cloro, gente que estuvo tomando ivermectina cada rato, y entonces en vez de favorecer nuestro sistema, pues estamos deteriorando otros órganos. Sabemos que la ivermectina o que algunas otras situaciones van a tener una implicación hepática. Entonces yo creo que todo debe de ir hacia los buenos hábitos, hacia tener ciertamente los niveles correctos, por ejemplo, en una hemoglobina, en tener un buen nivel de vitamina D. Pues el tomar los suplementos tampoco nos exime de no padecer otras cosas, pero una nutrición balanceada sí. Gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctora. No, excelentes
bueno, preguntas y también las respuestas, aclarando todo. Bueno, con estas preguntas yo creo que vamos a terminar la sesión de preguntas y respuestas. Le vamos a dar la palabra a la doctora América. Muchas gracias, doctores. Doctora Julia, de verdad estamos agradecidos con usted por la importancia de este tema y por aceptar participar con nosotros en este tema tan relevante en estos tiempos. Creo que todavía tenemos muchas dudas, quedaron muchas preguntas por leer, pero pues por el tiempo, pues entendemos que tenemos que terminar la sesión. Tuvimos participantes de muchos estados, de verdad gracias a todos por su participación. Desde Chihuahua hasta de extremo a extremo estamos, ¿no? De Hubo frontera mucha a frontera. difusión, mucho público. Y pues muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos. Y pues en nombre de la Asociación Chiapaneca de Medicina Familiar les damos las gracias. Le haremos llegar un reconocimiento por parte de la asociación, también un pequeño presente y su constancia. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches. Buenas noches, Y muchas nos vemos gracias. el siguiente mes con nuestra próxima sesión. Gracias, buenas Hasta noches. luego. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Julia. Muchas gracias a todos.